Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM y la receta de hoy es causa rellena de pollo y como no, esta receta se la vamos a dedicar a Perú, ya que es una receta típica y tradicional de la cocina peruana. Es perfecta para tenerla preparada con antelación y sobre todo también nos viene genial para esos días que tanto calor hace. ¿Vemos cómo la hemos preparado? Pues nos ponemos manos a la obra. Y vamos a comenzar colocando una cacerola al fuego y le he añadido abundante agua, más o menos por la mitad de la cacerola. Vamos a comenzar a darle un poquito de sabor a ese agua porque luego tenemos que cocer nuestro pollo. Entonces añadimos sal y sal, como siempre os digo, a nuestro gusto. Añadimos una cebolla pequeña de 2 a 3 dientes de ajo, 2 zanahorias, una hoja de laurel y pimienta negra en bolitas, como estáis viendo, no molida. La añadimos y vamos a dejar que el agua comience a hervir. Una vez el agua ya ha comenzado a hervir, mirad, yo tengo aquí dos pechugas de pollo que aproximadamente pesan entre las dos unos 500 gramos. Las vamos a añadir dentro del agua y al haber añadido la pechuga no va a bajar la temperatura del agua. Vamos a esperar de nuevo a que comience a hervir. Una vez ya nos ha comenzado a hervir nuestro agua, pues ahora en este momento vamos a bajar el fuego a un fuego medio y la vamos a tener cociendo durante 20 minutos. Mirad, al pollo todavía le queda 10 minutos por terminar su cocción, pero he pinchado la zanahoria y veo que la tengo hecha. Entonces la voy a coger, la voy a escurrir porque la voy a aprovechar para luego el relleno. La otra la dejo para el caldo. Esperamos y una vez han transcurrido los 20 minutos, nuestro pollo ya le tenemos. Escurrimos y ese caldo que nos queda no se tira, se aprovecha. Es perfecto para arroces, para sopa. Viene ideal para hacer cualquier tipo de receta como muchas hemos hecho y hemos dicho caldo de carne, pues este viene ideal. Yo saco los granitos de pimienta y la hoja de laurel trituro y nos vale para cualquier receta. Ahora, a continuación, vamos con las patatas. Mirad, yo tengo aquí 5 patatas cocidas que he cocido con piel. Para esta receta se utiliza la papa amarilla, pero me ha sido imposible el encontrarla. La he buscado por todos los lados y no la he podido encontrar. Entonces he tenido que utilizar este tipo de patata. Y ahora, como vosotros sabéis, para mí la manera más fácil de formar un puré es rallando la patata. Eso sí, tenemos que rallarla muy bien porque es una parte muy principal en esta receta, en tener un buen puré. Una vez ya lo tenemos, vamos a añadirle sal, como siempre os digo, a nuestro gusto. Lo mismo con la pimienta negra molida. Con esto es suficiente y ahora, mirad, os cuento. Aquí tengo ají amarillo, que le vamos a añadir 2 cucharadas. También me ha costado lo suyo, casi ya lo cojo por internet, pero al final lo encontré en los supermercados Carrefour. Vamos a añadirle 2 cucharadas. Tener cuidado porque pica un poquito, ¿eh? Hay también ají amarillo que es muy picante y el rojo, pero yo he cogido este suave porque como van a comer niños no quiero que pique mucho. Una vez ya le hemos añadido las 2 cucharadas, le vamos a añadir el zumo de medio limón. Pero vamos a tener cuidado porque no tenemos que dejar una patata muy aguada. Tiene que quedarse como tipo masa. Ahora lo vais a ir viendo según vamos haciendo la receta. Mezclamos bien. Y una vez, mirar, ¿veis? Lo que os decía que tiene que quedar compacta la patata. No podéis pasaros en echar mucho zumo de limón y que nos quede muy aguada. Una vez hemos mezclado bien, añadimos 2 cucharadas de aceite de oliva. Mezclamos de nuevo. Y una vez ya lo tenemos bien mezclado, mirar, ¿veis? Que puedo hacer con la patata lo que quiera, darle cualquier forma, pues ese es el punto perfecto. Las pechugas de pollo ya las tenemos completamente frías y ahora nos toca desmenuzarlas muy bien. Lo podéis hacer de la forma que más cómodo os resulte a vosotros, pero yo, por ejemplo, para mí la forma más cómoda y más fácil es hacerlo con las manos. Desmenuzamos nuestro pollo y una vez ya lo tenemos para rellenar, hay infinidades de rellenos. Yo tengo los ingredientes más principales para esta receta, que es
una cebolla roja pequeña, también conocida cebolla morada, cortada en trocitos bien chiquititos. La zanahoria que habíamos sacado del caldo del pollo, que la vamos a aprovechar, también cortada en trocitos bien chiquititos, para que luego nos sea más cómodo el añadir nuestro relleno. Ahora vamos a añadir pimienta negra molida y sal, como siempre os digo, a nuestro gusto. Añadimos un poquito de pimienta, lo mismo con la sal. Y mirad, yo tengo aquí 3 huevos cocidos. Los huevos, la yema la voy a reservar para luego decorar y la clara la vamos a picar en trocitos chiquititos para luego añadírsela al relleno. Mirad cómo lo hago. Cortamos nuestro huevo a la mitad sin llegar a la yema. Sacamos nuestra yema y esta la reservo para luego decorar. Es una idea. Luego si vosotros tenéis otro método de decorar, perfecto. La clara la voy a picar. Una vez la tenemos picada, la añadimos a nuestro relleno. Añadimos de 2 a 3 cucharadas de mayonesa porque tampoco es conveniente el dejar un relleno muy caldoso. Mezclamos y vamos a ir viendo. Ahora de primera se ha añadido 2 cucharadas de mayonesa. Mezclamos bien. Y como veo que está demasiado seco, le voy a añadir una más. Sigo mezclando. Y con 3 cucharadas he tenido suficiente. Mirad, ¿veis? No queda muy suelto, se ve jugoso, pero no demasiado caldoso. Pues ahora a continuación, del puré de patata que tenemos aquí, que es la causa, cortamos a la mitad para añadir esta en la parte de abajo y esta patata en la parte de arriba. Mirad, yo tengo aquí un molde, que el molde es de 24 centímetros. Y se pueden preparar así, como tipo tarta salada y también individual. Vamos a añadir la mitad de la patata, alisamos, vamos repartiendo. Nada, es súper fácil y está buenísima esta receta. Y una vez ya lo tenemos, mirad, vamos con el siguiente paso. Yo tengo aquí un aguacate que vamos a cortar en láminas, aproximadamente de medio centímetro. Y la vamos a colocar de esta manera por toda la base de nuestro pastel, de nuestra causa. Cortamos láminas. Así, me encanta el aguacate. Colocamos por encima, cubriéndola por completo. Y cuando ya lo tenemos, ahora en este momento, para que el aguacate no se nos oxide, le vamos a añadir por encima medio limón, el zumo de medio limón. Exprimimos y una vez ya lo tenemos, nada, añadimos nuestro relleno, el que hemos preparado con el pollo. Repartimos bien y a la misma vez vamos alisando. Ahí. Añadimos el resto de la patata y volvemos a repetir el mismo paso. Alisamos. Y nada, para dejarlo bien lisito, mirad, vamos girando el molde. Suavemente con la paleta la vamos alisando. Le doy una vuelta más. Y lo tenemos. ¿Habéis visto qué fácil? Pues ahora en este momento lo podemos llevar a la nevera y dejarlo unas horitas en la nevera para que se compacte más. ¿Que lo vais a comer rápidamente? Os aconsejo que la decoréis. Si la vais a comer al día siguiente, no la decoréis hasta el último momento, porque si no la parte de la decoración se os va a secar. ¿Que la vais a utilizar al día siguiente?
La parte de arriba de la causa, taparla con un filo o con lo que queráis. Yo, por ejemplo, la voy a comer tal y que hoy, entonces con 30 minutos en la nevera me vale. Mirad, después de 30 minutos la hemos desmoldado y mirad cómo nos queda. Queda precioso, pero es que luego el bocado está impresionante. Mirad lo que os decía, la podemos preparar de esta manera para cuando nos vienen todos los invitados, ir cortando porciones o así, individual, que también queda precioso. También podemos hacer individuales que vienen de 10 platitos individuales de la forma que estáis viendo. Y como siempre os digo, una receta que os recomiendo porque seguro que os va a encantar. Y antes de terminar me gustaría comentaros para todos aquellos que aún no lo saben que también os podéis suscribir a mis otros dos canales. Canal Dulce, donde encontrarás una variedad de recetas dulces preparadas de manera fácil y sencilla para que todos las podamos preparar en casa. Abajo en la cajita o casilla de información que está en la parte de abajo del vídeo os voy a dejar los enlaces para que le echéis un vistazo y también suscribiros. Nada, son súper fáciles de preparar, ya me contaréis. Y ahora también comentaros que si queréis echar un vistazo a mi nuevo canal, a Recetas de Casa LM Live, donde también encontrarás recetas fáciles, rápidas, económicas, pero todas las recetas bajas en calorías. Abajo en la cajita o casilla de información os dejo todos los enlaces para que le echéis un vistazo. Y también suscribiros. También recordaros que si activáis la campanita recibirás una notificación avisándote de que he sacado una nueva receta y así no perdértela. Y deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.